Humildes pescadores que fueron rescatados hace muy poco en alta mar llegan al país y rompen el silencio y denuncian crimen de lesa humanidad. Estos pescadores que acaban de retornar al país enhorabuena con bien y que pasaron las de Caín, pues fueron interceptados y atacados por personal de fuerzas extranjeras. Por eso el ecuatoriano votó no en la asamblea y a este presidente le valieron 3 pepinos y violó la constitución. Yo quisiera que a todo eso que andan pidiendo la remoción del alcalde también sean los primeros en pedir la remoción del presidente por no obedecer la opinión popular impregnada en las urnas. Ahí sí están calladitos. Estos pescadores denuncian algo cruel, que fueron prácticamente ultrajados en su seguridad y que todo esto llevó a una sola cosa: casi perezcan, pues directamente está aquí su integridad física en colación. Y vemos que gracias a Dios lo salvaron, pero no fue por el gobierno. Dale tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes, mejor escuchémosle. Como le digo, andábamos pescando el 25, tuvimos el primer lance. Entonces al siguiente día se recogió, 6 de la mañana estábamos recogiendo nuestro espinel. Y había bastante abundante pesca, entonces llegaron las lanchas. Estábamos esperando lancha tipo 3 de la tarde que llegaron la última llegó a 4. Entonces estábamos enhielando el pescado cuando escuchamos el bombazo, después el segundo bombazo y la gente estaba en la proa. ¿Nunca hubo advertencia? Nunca fue aviso, nadie ni se acercaron por lo menos primeramente a revisar, pero no. Fue directamente los bombazos. ¿Qué pasó? En ese momento miedo, terror y estar en la proa. A ver qué hacíamos para ver eso. Después de eso cogimos la lancha y nos fuimos para allá. Y allá nos cogieron, nos ataron y nos encapucharon. Dice que había un barco de los gringos. Sí. Estaba cerca. Estaba cerca. ¿Y esos 8 días casi qué pasó? En esos 8 días nos abordó después nos entregaron a la Guardia Costera de El Salvador. No. La lancha creo que la hundieron. No saben ahorita ni barco. No sabemos nada de eso, pero sí escuchamos explosiones después, pero no, de ahí el resto no. ¿Y sus pertenencias? Todo se fue. Todo se fue. Sí, todo. Ahora, ¿cómo hicieron para retornar? ¿Hubo facilidades de Cancillería? Sí, estuvieron hablando ahí entre El Salvador, aquí en Manta, la capitanía, la alcaldesa, San Mateo, toda la gente estuvieron reuniendo para poder venir. Nosotros a 2 millas de la parte norte vimos una embarcación como estilo atunero, un barco azul. Entonces los muchachos iban en la cubierta y vieron que se acercaba un dron hacia nosotros. Entonces me dice: capitán, ahí está un dron. Pero bueno, yo no hice caso porque era un dron y nosotros íbamos con el rumbo. Cuando no demoró mucho, ese dron explotó en la caseta. Entonces ahí que ya comenzó, miro para la parte de atrás, ya la candela ya estaba bastante ya avanzada, los muchachos, unos se tiraban al agua, otros comenzaron a jalar las lanchas, y el muchacho que estaba atrás mío de la explosión, el herido, él se arrastró hacia la cubierta, y ahí en la cubierta sí que se quejaba de dolor y la pierna la tenía, el pie lo tenía destrozado, se le veía el hueso, en el pie estaba todo eso abierto, la carne. Y entonces apenas yo estaba ahí en la cubierta, estaba un dron con 4 aletitas, y entonces en medio tenía un tubo pequeño. Entonces los muchachos del incendio, de la desesperación, se tiraban sin chaleco, y entonces de las maniobras que ellos hicieron, una lancha se acercó donde estábamos nosotros, rapidito hicimos maniobra, el papá del herido se embarcó primero y ahí embarcamos al herido, ahí embarcamos otro compañero de nosotros en la lancha con tal. Fuimos como 5 que nos embarcamos en esa lancha y rapidito recogimos a 3 heridos que estaban 3 muchachos que estaban nadando, que ya estaban con las últimas. Se embarcaron ahí en la lancha, en total en la fibra fuimos 8. Y la otra fibra seguían recogiendo a los demás muchachos que estaban nadando. Entonces poco a poco fuimos acercándonos a ese barco. Una vez que llegamos a ese barco azul,
como le explico, ese barco era un azul, no era barco de la Armada. Y una vez que llegamos cerca habían militares, eran gringos. Nosotros nos acercamos, pedimos ayuda. Entonces ellos nos apuntaron con su arma y nos dijeron, levanten la mano, levanten la mano. Entonces yo la bajé, nosotros le digo, aquí llevamos un herido, levanta la mano. Me hicieron subir a mí primero. Entonces me subieron arriba en el barco y me esposaron con eso de plástico en la parte de atrás y me pusieron una bolsa. Son pescadores civiles que no estaban armados y fueron atacados por una nación extranjera con drones tipo guerra para incendiar la embarcación, y lo más terrible es que ellos estaban dentro de la embarcación. En el momento que hubo la explosión, que pusieron las bombas desde el aire, ellos estaban en la embarcación. Por lo tanto, eso es un acto criminal que nosotros vamos a través de la denuncia de Fiscalía, que se envía atento documento a través de Cancillería para establecer esa embarcación Atlantis, a quién le pertenece, por qué estaban ahí, por qué los transfirieron a la guardacosta salvadoreña sin darle ningún tipo de información. Ellos no son náufragos porque ellos no estaban a la deriva en el sentido de que haya explotado de manera casual o intencionada por parte de ellos la embarcación. Ellos fueron atacados con drones, con bombas, se incendió la embarcación y ellos se acercaron a esa otra nave que finalmente los rescató y los llevó a una lancha salvadoreña. Los ecuatorianos lo dicen sin miedo. Acusan que patrullas estadounidenses con militares a bordo los hundieron. Como que si fuéramos criminales, no somos pescadores. Nos ha enseñado nuestros padres, ese es el trabajo, la herencia que tenemos, el mar. Mira, lo bombardearon. ¿Ustedes estando en el barco? Estando en el barco nosotros. Estábamos trabajando, llevando la pesca, estábamos trabajando nosotros cuando fue el bombardeo. Cuando mandaron los drones, 2 tiros pegaron al barco. ¿Por qué han decidido hablar ustedes y otros pescadores han callado? Porque nosotros no tenemos pelo en la lengua, no tenemos que temerles a nadie. Nosotros somos por eso, somos gente honrada y honesta. No que tenemos que andar con el 5 y el 6. ¿Nunca los revisaron? Nunca los revisaron, nunca subieron nadie a revisarlo ni nada. Ellos se atribuyeron a atacar el barco, nada más. Los 20 pescadores manabitas aseguran que nunca estuvieron náufragos, que Estados Unidos en una embarcación los llevó hasta El Salvador. 2 días antes habíamos visto los drones que estaban ahí, aviones volando. Antes de pescar, como el 24, andaba uno. Entonces eso estaba dando vueltas, nos dio vuelta casi como 4 veces. Y ahí se fue. Entonces ahí al siguiente día y al día 26 no fue que nos explosionaron. Hubo una explosión en el barco. 2 explosiones. ¿Cómo lograron salvarse? Nosotros estábamos en la proa y seguía el dron ahí. Después de la explosión el dron seguía dando vueltas. Cogimos las lanchas y nos fuimos hasta la embarcación. ¿Soldados gringos? Sí. No. Ellos hunden el barco. Sí. Porque de ahí no supimos más. Ellos se los llevan a ustedes en una embarcación. Sí. Después del bombardeo ustedes se van en una lancha. No, todos a la proa, porque andaban los drones. Nosotros hacíamos como un video, hacíamos como una camisa así, para que se caiga la patrulla, poco a poco se fue acercando. La patrulla llegó más o menos a unos 100 metros, y de ahí gritan, ¡hey! ¡Uno! Ahí bajé con mi persona y el capitán y un lanchero. Fuimos a la patrulla, a la americana, y de ahí dice, ¿cuántos son? 20, ¿cuántos heridos hay? 1? Ya dice, vénganse, toda la tripulación vénganse para acá. Nosotros honradamente fuimos para allá. Pero ¿qué pensaron? Que ya dije, una vez que estuviéramos en la patrulla lo van a revisar el barco para que se den cuenta que estábamos bien. ¿No? Sino que ellos que hacen, esposarlo y encapucharlo. Y ahí el maltrato. La explosión la escuchamos como a la media hora, cuando estábamos ya toditos en la patrulla, esposados y todo, ahí escuchamos la explosión, los tiros y como las capuchas eran medias raritas, vimos la llamarada del barco ahí. ¿Las lanchas qué pasó? Las lanchas también las hundieron. Todo hundieron. Las 6 lanchas. Y nos esposaron como que si hubiéramos cargado algo malo. ¿Hablaban en español o en inglés? Nunca nos hablaron, nunca. Solo mudo. Entre ellos se entendía, incluso a un compañero se le burlaron, le hicieron burla.
burla porque él iba caminando y el otro gringo se le burlaba con la caminada de mi compañero. Pescadores, quizás no muchos los conozcan, quizás no muchos toman el caso, estuvieron bastantes días sin aparecer, ya muchos los daban por muertos, pero fueron rescatados y aparecieron allá en el país centroamericano, donde el presidente Bukele es el mandatario. Ahorita se me escapa el nombre precisamente, El Salvador, si mal no refiero, pero no porque la naturaleza los haya llevado, sino por precisamente ataques de fuerzas extranjeras, las cuales son auspiciadas por este gobierno. Hace poco trajeron y aplaudieron aquí un portaaviones como que si tuviéramos nosotros esa tecnología. Y no es lo malo que la traigan, lo malo es que usan y utilizan a otra propia gente, los pescadores humildes, para atacarlo con estas acciones de falsa bandera, lo cual el pueblo ecuatoriano rechaza, pues digo no en las urnas. Otro like, comparte video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes, nos vemos hasta la próxima.